Gracias. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotras, con vosotros, y vamos a acompañarnos en un viaje, en un camino, con dos preguntas iniciales. ¿Cómo podemos afrontar las conductas autolesivas? ¿Cómo podemos afrontar el suicidio dentro de las aulas? Y quizás la primera respuesta podría ser o a través del miedo, a través del silencio, a través del tabú, a través del estigma que ha rodeado a la conducta suicida y autolesiva a lo largo de toda nuestra historia, o como hoy aquí, en el Congreso de Educación, a través de la educación con mayúsculas, en cómo aprender a acompañar, a sostener dentro de un espacio sensible, dentro de un espacio cálido, amable, con capacidad de escucha a nuestro alumnado, desde la formación y desde la capacitación de los docentes en saber cómo escuchar y cómo atender a nuestros pequeños en las necesidades actuales que tenemos. Porque nadie nos ha enseñado a cómo escuchar para entender y sostener el sufrimiento, el dolor y la desesperanza que hay en nuestros pequeños y el impacto que las redes sociales e Internet tienen diariamente, constantemente, dentro de nuestros pequeños, en sus aulas, en su forma de sentir, en su forma de ver y en su forma de entender el mundo. Esta es una premisa esencial que a lo largo de todos mis años acompañando a adolescentes dentro de la clínica, dentro de los espacios sanitarios, formando a compañeras, a compañeros en los espacios educativos, dentro de la universidad, a los alumnos, dentro de los espacios universitarios, siempre les digo que es algo esencial, único, indiscutible, donde siempre tienen que tener presente que la persona que piensa en morir, que la persona que se autolesiona, no desea sufrir, ni desea morir, sino que lo que desea en lo más profundo de su ser es vivir, pero vivir sin dolor y sin sufrimiento. Y a veces la única vía que tiene para vivir, que parece una contradicción, es buscar la muerte y buscar el dolor y el sufrimiento para aliviar esas tres grandes Ds que siempre van a circunscribir la experiencia madurativa de nuestros pequeños. El dolor, la desesperanza y la desconexión que a veces sienten consigo mismos y con el mundo que les rodea. Y encuentran en las redes sociales y en Internet un otro digital que les acompaña y que a veces es nutritivo y saludable, pero en la mayoría de ocasiones nos vamos a plantear hoy, en este camino que vamos a compartir juntos, si es un nuevo factor de riesgo para nuestros pequeños y cómo podemos sostener y acompañar esos momentos desde los espacios educativos, desde la pieza clave para prevenir la conducta suicida y autolesiva, que es la educación, porque únicamente la conducta suicida y la autolesión, que es causarse un daño íntimo, profundo, letal a veces, precisamente por el dolor y la desesperanza, viene circunscrita por las experiencias vinculares desde el apego, desde las relaciones que se establecen con otras personas. Porque esto va a parecer una contradicción, pero lo vais a entender perfectamente. Que la autolesión y la conducta suicida no son el problema, son la consecuencia de problemas que anteceden a la desesperanza, el dolor y la desconexión. Y para tratar la autolesión y el suicidio, pues sería tan sencillo como decirle a nuestros alumnos, y disculparme la dureza quizás de las palabras, pero es las palabras que se deben de emplear porque son las que emplean ellos en su discurso dentro de las redes sociales. ¿Cómo se trabajaría el suicidio? Pues no te mates. ¿Y cómo se trabajaría la autolesión? No te hagas daño. Y si eso fuese tan sencillo, pues cerraríamos el congreso y nos iríamos todos a casa, ¿no? Y a disfrutar de un día en Toledo. Pero no es así, porque para trabajar estas conductas debemos de trabajar los problemas previos que se dan a este tipo de conductas, porque son la consecuencia de determinados problemas. Y la mayoría de los problemas tienen que ver con las relaciones vinculares que se establecen con sus iguales, con sus pares de iguales y a veces con las personas adultas. Y debemos de entender y conceptualizar que las conductas suicidas
son diferentes de las autolesiones, aunque están estrechamente relacionadas. Y esto es un factor principal porque genera un profundo temor en los docentes y en el espacio educativo, dentro de las aulas. No hay nada que genere tal terror en los espacios educativos que pensar que uno de nuestros alumnos, que uno de nuestros pequeños pueda morir o que se plantee el morir por la circunstancia que les ocurre, o que descubramos o nos digan que se están autolesionando o que descubramos sus autolesiones. Pero debemos de entender que la conducta suicida y la conducta autolesiva son dos fenómenos diferentes, pero estrechamente relacionados. A veces ocurren en el mismo lugar, en el mismo espacio. Y la conducta suicida, cuyo objetivo principal es quitarse la vida, parece que pivota por estos 4 aspectos, ¿verdad? La ideación suicida, la comunicación suicida, los intentos de suicidio y el suicidio consumado. Y es importante especificar y es importante entender que la mayoría de nuestros pequeños, igual que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas tendremos algún tipo de ideación de tipo suicida. Pero hay un tipo de diferencia entre la ideación suicida pasiva de muerte y la activa de muerte. Todos a lo largo de nuestra vida tendremos una ideación pasiva de muerte, como por ejemplo puede tener un alumno al enfrentarse a un examen que no ha estudiado y dijese por la noche, pues ojalá esta noche muriese y no tuviese que enfrentarme al examen de mañana. O nosotros, de decir, nos hemos apuntado a este congreso y decir, pues hoy no me apetece ir al congreso, ojalá muriese esta noche y no tuviese que venir a este congreso que me ha apuntado, ¿no? Pero sería verdad muy diferente al alumno o al profesional que dijese, yo no quiero ir al examen, no quiero ir al congreso, y pensase en cómo quiero morir, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Porque esa es la diferencia con una idea pasiva de muerte naturalizada por la propia devenir de la historia de la persona. Naturalizada, es normal. Pero la estructuración, el grado de planificación es lo que eleva el nivel de riesgo, porque hay un deseo de querer morir, como una conducta por excelencia ¿de qué? De evitación, de evitar, porque no hay estrategias, ni habilidades sociales, ni de resolución de conflictos, ni para poder afrontar una situación que no sabe resolver por ningún medio. Y busca en la muerte la evitación de algo en lo que siente que no puede sostener. Y fijaos cómo la autolesión, sin y con intencionalidad suicida, porque esto daría para un seminario de un fin de semana y no para una ponencia de 30 minutos, porque esto que vamos a hablar aquí, esto daría para un grado, para un máster, ¿no? O para un experto, tenemos que entender que estas, dentro del espacio clínico y educativo y de formativo que hemos tenido a través de diferentes lugares, hemos observado que son las conductas, los correlatos conductuales que hemos encontrado en el alumnado que se autolesiona. Desde las quemaduras hasta morderse, arrancarse costras, el cutting, que es realizarse cortes, que es lo más prevalente que vais a encontrar dentro de las aulas, especialmente en la población femenina. El ingerir objeto, el arrancarse el pelo, eso es diferente de la tricotilomanía, ¿vale? Pero puede ser un antecedente. Lo que sí indica es que hay una falta de regulación emocional, una falta de control del estrés por situaciones contextuales, por las contingencias académicas que pueda haber. El tallado corporal. ¿Esto qué significa? Los tatuajes. ¿Y significa que todas las personas que están tatuadas se autolesionan? No. Pero hay determinados tipos de tatuajes que correlacionan con determinadas clínicas y determinadas patologías, abusos, agresiones sexuales, bullying, determinadas conductas que sí tienen que ver en la historia contextual y emocional de la persona que se autolesiona. El autogolpeo, muy prevalente en vuestros chicos varones, a través de las discusiones, a través de las peleas, a través del golpeo de objetos, sobre todo de paredes, patadas. La habréis observado mucho, la regulación emocional no consiguen regularse y lo hacen a través de la violencia. Aquí hay una diferenciación también de género. Escoriarse la piel, introducir objetos subdérmicos. Y me vais a permitir no profundizar en este aspecto porque hay muchas personas que están desde el lado online y no sabemos, ¿no?, quién puede escuchar estas cuestiones. Y por una cuestión de prevención y de prudencia no vamos a profundizar, ¿no?, en la metodología de estos espacios. Pero fijaos, y tenemos que tener en cuenta que cada año las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que mueren más de 700.000 personas al año
por suicidio. Y estas cifras están a todas luces infradatadas. Y hay muchas organizaciones de diferentes espacios, de diferentes estudios que se han realizado que estiman en aproximación que hay aproximadamente entre 1.200.000 y 1.300.000 personas que mueren cada año en el mundo por suicidio. Esto es una muerte cada 45 segundos. Lo que implica en España, y lo veremos a continuación, que en 2021 murieron 4.003 personas por suicidio, cuya causa de fallecimiento en el Instituto Nacional de Estadística fueron 4.003 personas, 62 más que en 2020. Tristemente, hemos batido todos los récords de dolor y de sufrimiento y desesperanza datados hasta la historia de España desde que tenemos registros oficiales de conducta suicida. 2.982 hombres, 1.021 mujeres. Parecería que los hombres, la tasa de prevalencia de los hombres es mayor que de las mujeres en conducta suicida, ¿verdad? Los hombres parece que se suicidan más que las mujeres, pero la estadística es perversa y hay que saber interpretarla. Porque fijaos en la diapositiva anterior, los hombres se suicidan más que las mujeres. Es cierto, pero ¿sabéis por qué? Porque utilizan métodos más letales, finales. Pero aquí encontramos la paradoja del género, y esto es importante de entender en los espacios educativos, porque las mujeres tienen 3 veces más tentativas de suicidio que los hombres. Por lo tanto, es especialmente sensible entender que cuando una alumna llegue a vuestros servicios, a vuestra escuela, a vuestras tutorías, con determinadas clínicas y determinadas sintomatologías, de una forma muy predominante la depresión, tiene 3 veces más tentativas de suicidio que un hombre. Y es importante tener esto en cuenta, porque pues, si no parecería que los hombres tienen más probabilidad de morir por suicidio que las mujeres. Pero en sus correlatos hay 3 veces más probabilidades en una mujer que en un hombre de morir por suicidio. Lo que ocurre es que las mujeres utilizan metodologías que permiten una mayor rescatabilidad. Pero si los dos utilizasen los mismos medios letales, habría el triple de muertes por suicidio en mujeres que en hombres. En 2021 se quitaron la vida 316 jóvenes de entre 15 y 29 años. Se quitaron la vida 22 niños y 22 niñas, menores de 15 años. 14 hombres y 8 mujeres. Casi el doble que en 2020. Este es el evolutivo, cada vez en ascenso. 22 niñas, 22 niños. Cualquier muerte es dramática, por supuesto. No hay una diferenciación por edad. Esto no es una cuestión de edad, es un drama social, es un fracaso social. Es un fracaso como sociedad y como educación comunitaria y social. No es un problema clínico ni sanitario. Esto es un problema que se tiene que abordar desde lo social, desde lo comunitario, pero profundamente desde lo educativo. Y hoy, aquí en el Congreso de Educación, con todas vosotras, con todos vosotros, profesores, profesoras, docentes, equipos de tutorías, las AMPAs, sois una población especialmente sensible para poder atender esta problemática, porque pasáis muchas horas al día con vuestros pequeños. Los jóvenes de entre 15 y 19 años, durante la COVID-19, tendremos que ver el impacto, ¿verdad?, que ha tenido la COVID-19, las experiencias que han tenido en cómo su mundo se volvió del revés como un calcetín, como todos nosotros, durante la COVID, pero en ellos especialmente sensible, donde su mundo es especialmente importante. ¿Por qué? Porque las relaciones con sus iguales es lo más importante que tienen en ese momento. No hay nada más importante que sus amistades. Y de un día a otro se cerró. Su mundo cambió, igual que el de nosotros. No hemos tenido todavía tiempo ni siquiera para digerir un poco qué ha pasado. Hemos pasado de un confinamiento a continuar con una vida productiva sin tener todavía el espacio suficiente para saber qué nos ha ocurrido a nosotros. Y eso es especialmente importante, que como adultos todavía no le hemos encajado qué ha ocurrido con nuestros pequeños, cómo han vivido esta situación o cómo la han experimentado, qué les ha ocurrido. Pero han sido la franja de edad que han pasado de ser los que menos ideas de suicidio tenían a ser los que mayor ideación suicida y autolesiva presentaban después de la COVID. Esto ha tenido un impacto y seguimos estudiando qué ha podido ocurrir, cuál ha sido el papel modulador
del confinamiento, del aislamiento, de la pérdida de contacto y de vínculo con sus iguales, para saber el impacto que eso tiene en la emocionalidad, en el sentir de nuestros pequeños y sobre todo el impacto que ha tenido el desarraigo que han tenido de un lugar que es profundamente protector y que sostiene y que valida y que madura. Y no hay mejor lugar que ese que la escuela. No hay mayor hogar para todos nuestros pequeños que la escuela. Y estos son algunos de los factores de riesgo que hay en la autolesión. Son muchos y no vamos a hablar de ellos porque esto llevaría pues, un seminario completo. Pero tenemos que entender cómo la edad de inicio de la autolesión ha disminuido. Ha disminuido, sobre todo la prevalencia que hay en las mujeres. Las mujeres tenían una edad de inicio de prevalencia de autolesión entre los 15 y los 16 años de edad. Pero ya vemos en la clínica, vemos en lo sanitario, cómo la autolesión se inicia mucho antes. Ya tenemos a niñas y a niños con 9, con 10 y con 11 años con autolesiones gravísimas. Gravísimas. Con una clínica que si no cumple criterios para ser trastornos, si hay una sintomatología de desvinculación y desarraigo con sus iguales, muy matizada por la permeación, por lo permeable y por la influencia y el impacto que tienen las redes sociales, Internet, las nuevas tecnologías de información y comunicación en cómo nos relacionamos con los demás, en una sociedad y en unos vínculos líquidos, que no sostienen, que no hay un encuentro cálido y sensible, como aquí con nosotros, desde lo tradicional, sino a través de las pantallas. La experiencia que hay a través de las pantallas no será la misma que tenemos nosotros aquí. Será diferente, será más líquida. Y hay determinadas variables de personalidad que tenéis que tener especialmente en consideración cuando trabajáis con vuestros alumnos. Y esta es la falta de regulación emocional, fuertemente influenciada por un componente y un rasgo que debéis de tener muy presentes, que es la impulsividad. Porque de una simple ideación pasiva de muerte, si no sabemos acompañar, si no sabemos detectar a tiempo, si no sabemos sostener como docentes ese primer momento, esa primera comunicación, o devolvemos alguna cuestión que pueda precipitar alguna falta de regulación emocional que no es capaz de sostener, puede precipitar una conducta suicida autolesiva. Por eso es especialmente importante que formemos a nuestros profesionales, que los docentes, que las profesoras, que los profesores tengan la formación adecuada dentro de sus competencias para poder acompañar a los pequeños. Dentro de las escuelas no se va a hacer psicoterapia, ese no es el lugar. No se va a hacer una función clínica, porque ese no es el lugar. Pero el profesorado necesita una educación, necesita una capacitación, una formación en saber cómo sostener esos primeros momentos donde el alumno le muestra durante la conversación de los 20 segundos las peores experiencias de su vida y cómo a través de su cuerpo expresa el dolor que no es capaz de expresar por otro medio. Y lo normal en un profesor, en un docente, en cualquier espacio académico, como cualquier profesional, ¿cuál es? Sentir un terror absoluto de no saber qué decir, por el miedo a empeorar lo que pueda decir o a dar una devolución equivocada. Y porque además no sabemos la influencia que tienen factores como Internet, en la influencia que pueda permear a las experiencias de nuestros pequeños. Y nosotros desde hace muchos años estamos investigando si Internet, si las redes sociales se han convertido en un nuevo factor de protección o en un nuevo factor de riesgo. Pero a todas luces, hoy por hoy, aquí y ahora, es un factor de riesgo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y todos estos son los factores de riesgo de suicidio. Y podríamos hablar de ello pues, durante toda la mañana, que yo estaría encantado, pero os aburriríais de mí, ¿no?, de hablar de todas estas cuestiones. Pero sí he querido, si me permitís, ¿no?, la indicación en rojito, ¿no?, de cuáles son los especialmente indicados e importantes que debéis de tener en cuenta dentro de los espacios académicos y escolares. Las tentativas de suicidio previas, si hay psicopatologías previas, y esta palabra sí parece muy fuerte, pero todos nosotros podemos identificar si un niño, un alumno o la alumna está triste, ¿no?, o está con ansiedad o con estrés. ¿Eso qué significaría? Que podría tener sintomatología depresiva o al menos sintomatología de tipo ansiosa. Y eso ya es un factor de riesgo, ¿no?
¿La ansiedad es mala? No. La ansiedad moviliza, pero una ansiedad elevada sí es un problema y es un factor de riesgo, ¿no? Todos los alumnos tienen cierta ansiedad, igual que todos nosotros tenemos cierta ansiedad. Yo cuando he salido hoy aquí tenía cierta ansiedad, pero que se regula a medida que vamos trabajando. Eso es la regulación emocional, porque me permite ser funcional. En mucha ansiedad y mucha sintomatología en nuestros pequeños no les permite ser funcionales. Y eso va generando, ¿qué? Una falta de autoconcepto, de autoestima, y vamos generando más variables que van a deteriorar su autoconcepto. Y el autoconcepto en nuestros pequeños es especialmente importante, porque van a poder motivar y derivar en muchas patologías, TCAs, trastornos de personalidad, falta de vínculos. Y es especialmente importante detectar estas cuestiones. El abuso de sustancias, sobre todo el alcohol, el consumo de marihuana, que puede precipitar brotes psicóticos breves inducidos por sustancias, cambios bruscos de la personalidad, alteraciones de conducta, la normalización del uso de abuso de drogas en nuestros pequeños, la educación, la psicopedagogía desde las escuelas, las autolesiones físicas que se hayan producido anteriormente, la desesperanza. Profe, mi situación no va a cambiar nunca. Esto va a ser así para siempre. Porque hay dos creencias distorsionadas siempre en los pequeños y en los adultos también, pero especialmente en los pequeños. Y una de ellas es que lo que me ocurre nunca jamás va a desaparecer y siempre va a ser así. Y la segunda, y también mucho más importante, ha saltado una señal de alarma por ahí, y la segunda y la más importante es la creencia, sobre todo distorsionada, de que las personas, la familia y las personas que le quieren estarán mejor sin él o sin ella. Y eso modula mucho la experiencia y permite y facilita el camino y la evolución hacia la conducta suicida. Y como factores de riesgo en el entorno escolar, sobre todo el bullying, pero más que el bullying, el temido ciberbullying, mucho más oculto. Si ya era difícil detectar el bullying, muy difícil el poder detectarlo, porque ocurría dentro de la intimidad de los grupos y ellos se ocupaban mucho de mantener en secreto estas cuestiones. Imaginad cuando eso se circunscribe dentro de un espacio en la intimidad de un teléfono móvil. ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es el papel modulador que ha tenido la nueva tecnología en conductas de ciberbullying? El rechazo por parte de los compañeros, que ya no únicamente ocurre en el entorno presencial, sino que ya ocurre dentro de los espacios telemáticos, que están permeando sus relaciones y sus vínculos. Y la estigmatización después de una tentativa de suicidio. Esto lo habréis experimentado vosotros, dentro de vuestros espacios escolares, dentro de vuestros entornos, cuando ha habido una tentativa o una autolesión y es detectada y ha sido observada por otros miembros del grupo. Es especialmente doloroso cuando hemos podido acompañar a los equipos docentes, a los pequeños, y hemos podido realizar formación en las aulas, cuando el chico o la chica, tras haber tenido una tentativa de suicidio o una autolesión tan grave que ha necesitado de atención médica, medicalizada, urgente, sus compañeros, sus iguales le han devuelto a ver si la próxima vez lo haces mejor y consigues matarte. Eso es especialmente duro y doloroso. Y especialmente preocupante porque puede precipitar un nuevo intento de suicidio. Tenemos que saber cómo acompañar estas cuestiones. Y muchas de las preguntas que nos realizamos como adultos, como profesionales, pero sobre todo dentro de los entornos escolares y de los espacios familiares, es ¿y por qué mis chicos se autolesionan? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y la pregunta no es por qué lo hacen, porque el por qué van a tener muchísimas explicaciones, miles de explicaciones, muchísimas, tantas como experiencias hayan tenido. Pero el para qué lo hacen les va a devolver a la función que tiene la conducta. Todo lo que hacemos tiene una función, tiene un para qué. Y descubrir ese para qué nos va a determinar el cómo necesita que le ayudemos, el cómo necesita que le acompañemos. Y hemos encontrado, dentro de nuestros estudios, que hay dos estrategias principales conductuales que precisamente modulan la experiencia y el para qué de la autolesión, como una fuente de regulación emocional. ¿Y esto qué significa? Que el dolor psicológico, psíquico, que tienen, permanente, constante, insoportable, fluctuante, recurrente, como si fuese un trastorno obsesivo-compulsivo. Ese pensamiento está siempre presente.
consiguen, a través de conductas vicarias de imitación, a veces dentro del mismo aula, porque se retroalimentan, el efecto contagio que se realiza dentro de las aulas, y esto es especialmente sensible porque no se puede llegar a un aula a hablar de autolesión y suicidio como el que entra un elefante en una cacharrería, porque si no se ha detectado y se detecta, el efecto contagio existe si no se sabe sostener bien ese momento. Debemos de ser prudentes de cuando hablemos de estas cuestiones dentro de las aulas, muy prudentes, muy prudentes. Y ese dolor psicológico, ellos aprenden que a través de un daño físico se produce un proceso de condicionamiento operante clásico, no vamos a entrar con Pavlov ni con sus experimentos, ¿verdad?, pero se produce un condicionamiento inmediato que anestesia el dolor psicológico a través de un daño físico que anestesia el dolor psicológico que tienen, con un importante factor que modula todo lo demás, que es el control. Recuperan el control sobre lo que sienten. Y eso impide y no permite que se desarrollen determinadas habilidades, determinada resolución de conflictos, competencias personales y académicas para resolver lo que les ocurre. Y si eso no se nutre, si no se entrena, si no se madura, el daño que cada vez se necesitan hacer va a ser mucho mayor. Y muchas ocasiones las autolesiones se vuelven tan graves que son incompatibles con la vida, porque cada vez necesitan hacerse más daño para silenciar el dolor psicológico que tienen. Y a veces como una estrategia antisuicidio. Y esto chocará mucho más. ¿Cómo que una estrategia antisuicidio, Fernando? Fernando se ha vuelto loco. ¿Cómo que la autolesión es una estrategia antisuicidio? Y esto es importante entender cuando se lo podráis explicar a los papás, a las mamás, dentro de los espacios de tutoría, cuando sepáis cuál es la función y podráis hablar con los equipos de orientación y podráis hablar, ¿no?, en los equipos multidisciplinares que tienen que trabajar estas cuestiones. Esto no es una cuestión que se trabaje solo desde la escuela. No se puede trabajar solo desde la escuela. La escuela tiene sus competencias delimitadas. Se necesita trabajar en espacios multidisciplinares, interdisciplinares, para que cada cual trabaje su ámbito y su campo, pero todos unidos. Y es una estrategia antisuicidio porque a veces tendremos que convivir con las autolesiones mientras desarrollamos las competencias que protejan y los problemas, y solucionemos los problemas que protejan de que la conducta se siga desarrollando. Porque la primera expresión que van a necesitar y que van a querer los papás y las mamás es: yo quiero que mi hijo, que mi hija se deje de hacer daño inmediatamente. Porque no entienden, porque no quieren entender, porque no pueden entender. No pueden comprender qué les ocurre. Si lo tienen todo. Y entender estas circunstancias les va a permitir entender que a veces tendremos que tener un tiempo donde convivir con este tipo de conductas mientras nutrimos, mientras fortalecemos, mientras entrenamos, mientras acompañamos en la maduración de otros tipos de conductas. Porque el ciclo de la autolesión es igual que el ciclo de las adicciones. Y esto es importante que lo entendáis para entender el por qué esto ocurre. Un alumno siente sensaciones dolorosas, una incomodidad, una percepción, hay algo que no va bien en su psique, en su cuerpo, en su imagen, en su autopercepción, en la relación, en los acontecimientos vitales estresantes que tienen con otras personas, que ocurren dentro de los móviles. La mayoría de las movidas que tienen nuestros pequeños ocurren dentro de los móviles, en un espacio íntimo. Y esta sensación dolorosa aumenta la tensión, aumenta la ansiedad, aumenta la angustia, aumenta la percepción de descontrol. Y son incapaces de manejar y de expresar emocionalmente, porque su lenguaje es simbólico, a través de los memes, de los gifs, de las caritas, porque nuestros pequeños, y permitidme la expresión, con todo el amor y todo el cariño del mundo, son analfabetos emocionales. No son capaces de hablar de sus emociones. Lo expresan todo a través de un lenguaje simbólico favorecido por las redes sociales. Y esta incapacidad de manejo permite, favorece, es una puerta de entrada a la autolesión para disminuir ese dolor psicológico. Eso les alivia, le calma la ansiedad, le cambia el estrés, se produce el condicionamiento, pero inmediatamente conectan con la culpa y con la vergüenza, que son sentimientos que como adultos sabemos el impacto que tienen en cómo nos percibimos, en el miedo, en cómo nos van a percibir los demás y sobre todo en la proyección futura de qué va a ocurrir con mi vida, con todo este ciclo. Como un ciclo de adicciones, de drogadicción, es exactamente igual.
Y la culpa y la vergüenza, ¿qué vuelve a generar? El sentimiento doloroso, la emoción incómoda, y se perpetúa el ciclo. Y tenemos que entender que la autolesión, que la conducta suicida, cuando permea la capa del encuentro tradicional y permea y se inserta dentro de las redes sociales, dentro de Internet, nos encontramos con un nuevo reto, con un nuevo desafío en la era digital, que son la presencia de los grupos, del cibersuicidio, de la autolesión online, del impacto, de la influencia que tienen las nuevas tecnologías en el inicio, en el mantenimiento, en el desarrollo de este tipo de conductas dentro de los espacios digitales. ¿Pero por qué lo realizan? Por dos cuestiones principales, al menos así lo dicen ellos. Me dicen, Fernando, porque allí con un nick no saben quién soy y puedo decir lo que pienso y lo que siento sin temor a ser enjuiciado, ni criticado, ni estigmatizado, y queda en silencio. Y lo segundo y lo más importante es porque las personas que están en ese grupo les ocurre lo mismo que a mí y me entienden, y me comprenden, y me validan. Pero esa comprensión y esa validación y ese apoyo y esa integración que tienen en sus pares de iguales dentro de los espacios virtuales son con personas que tienen las mismas problemáticas que ellos y posiblemente la misma clínica o peor, o una clínica mucho más grave. Y eso lo que hace es facilitar apoyos, recursos, medios que nada tienen que ver con nutrir espacios más saludables, sino que permean y profundamente dificultan la comprensión, la aceptación y la evolución hacia conductas más saludables, generando una identidad virtual que cada vez empobrece más la identidad presencial y su autoconcepto. Y sobre todo la retroalimentación que tienen del grupo lo que provoca son situaciones de riesgo que escapan al control, a la vigilancia, al acompañamiento, al poder sostener, al poder validar, al poder sentirse queridos por sus figuras y sus significantes de referentes, que dentro de los espacios académicos, ¿quiénes son? Los profes, las profes, los padres y sus grupos de iguales. Y estos son muchos de los riesgos que hay, de los beneficios de las redes sociales y del suicidio. ¿Beneficios? Pues que reducen el aislamiento social, proporcionan un sentimiento de comunidad, alientan la recuperación, reducen los impulsos a veces de hacerse daño y pueden manejarse en un medio donde se sienten cómodos para expresar emociones. Pero como contrapartida, como factor de riesgo, encontramos todo lo contrario. Si esto no se maneja con espacio, con gatekeeper, con vigilantes de la red, con alguien que module, que administre este tipo de grupos, lo que creamos es el efecto copia. Lo que generamos es un espacio profundamente peligroso donde la autolesión y la conducta suicida van a estar presentes. Y esta es la realidad que hay en las aulas. En la Comunidad de Madrid hemos realizado investigaciones a lo largo de diferentes institutos de educación secundaria, de primaria, donde hemos entrevistado a miles de alumnos y de alumnas para saber si había autolesión, si había conducta suicida en las aulas y cuál era el impacto que tenían las nuevas tecnologías precisamente en sus experiencias. Y estos son los resultados de un instituto de educación secundaria de 302 alumnos sin características especiales, un centro medio, ni de nivel alto, ni de nivel bajo, ni con características sociodemográficas destacables. Es la línea media. Y fijaos la realidad que encontramos en las aulas, en estos 302 alumnos. 54 personas habían realizado prácticas de cutting, se habían cortado. 47 se rascaban la piel, había autogolpeos. A priori, en el mapeo previo no existían estas conductas, o al menos el equipo directivo no sabía que esto existía. Y lo más grave de todo es que no solamente la autolesión, sino que la conducta suicida también estaba presente dentro de las aulas. Y fijaos, los pensamientos de quitarse la vida. Las características, estos parámetros no son excluyentes, sino que muchas veces podrían insertarse dentro de diferentes parámetros. Pero 55 alumnos de esos 302 habían pensado en quitarse la vida. 73 tenían deseos activos de morir. 30 habían planificado su muerte. 55 tenían pensamientos de quitarse la vida. 36 tenían comportamientos peligrosos. ¿Esto qué significa? Abuso de alcohol, de drogas, conductas de riesgo, todo lo que podáis imaginar, que vosotros bien sabéis que sois expertos, ¿no?
precisamente en acompañar en vuestros alumnos. Sabéis bien cuáles son las situaciones de riesgo. Pero es que 23 niños, 23 niñas ya habían tenido tentativas de suicidio. Y os preguntaréis, ¿y por qué Fernando ha puesto, dentro de los programas que tenemos, de los desarrollos de las investigaciones, ha puesto que no deseaban contestar? Porque no hay que ser muy listo, que no lo soy, para entender que si un chico o una chica ha contestado un cuestionario de 400 preguntas durante 3 horas, a la pregunta ¿has pensado en morir?, ponga que no desea contestar. Posiblemente por las fabulaciones de sí, tú me dices que esto es anónimo, pero si yo pongo aquí que sí, ¿cuáles son las repercusiones que voy a tener? O cuál es el impacto, si se lo vas a decir a mis profes, si se lo vas a decir a mi padre, si se lo vas a decir a mi madre, o cuál es el impacto que voy a poder tener. Y me parecía relevante ese no deseo contestar a estas preguntas concretas y específicas que versaban sobre su idea de morir, porque cuanto menos es significativo. Y hay una diferenciación, y el uso de las nuevas tecnologías y el impacto que tenían dentro de este alumnado. Porque, fijaos los porcentajes, observaban imágenes dentro de la red, compartían información, compartían recursos, el efecto contagio que había, pedían ayuda dentro de las redes sociales, el contenido autolesivo que buscaban antes de autolesionarse e incluso para buscar recursos y medios con los que realizarlo. Obtenían medios, recursos, ideas para autolesionarse y para ocultarlo, para que nadie se diese cuenta. Y como sabemos, el entrenamiento lo que dificulta aún más que es una detección temprana, ¿verdad? Y esta es la realidad que hay en las aulas. Y posibles señales de alerta que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos con papá, cuando hablemos con mamá, porque esto escaparía también a este curso, ¿no? Porque para hablar de señales de alerta y detección temprana nos haría falta pues casi un fin de semana completo para entrenar en cómo detectar, en cómo educar la mirada para saber dónde mirar, para focalizar, para poner el punto de atención precisamente en estas cuestiones. Pero la verdadera importancia es entender el cambio y los profesores, los espacios educativos, son especialmente sensibles a los cambios que hay en su alumnado. Pasáis muchas horas con ellos, detectáis cuando hay un cambio visible. No sabéis el qué, pero decís, a mi chica, a mi chico le pasa algo, está raro. Y eso es una señal de alerta. Después podemos ver cuáles son las señales de alerta que hay online, desde el bloqueo de las personas significativas, el cierre de las cuentas sociales, no de las que os enseñan, ni de las que les enseñan a papá y a mamá, sino de las buenas. Las que ocultan a todos los demás, las que tienen entre ellos con nick y con nombres falsos. El cambio del tono de las publicaciones, los tipos de emojis que utilizan cuando envían una carita triste, te envían una pistola, te envían una gota de sangre, te envían pastillas. Eso no es casualidad. Es un tipo de lenguaje que ellos utilizan y hay que saber interpretar en el contexto en el que ocurren estas cuestiones. Los hashtags, las series, la música que escuchan. Permitidme la licencia, pero no se puede pasar de ver a Hannah Montana y a Bob Esponja a ver la serie por 13 razones. O la serie Ciberbullying, o la serie Hasta los huesos, o la serie de Élite. Así. Eso es un cambio donde pasa de una situación infantil a un contenido supuestamente enfocado a la adolescencia, donde los problemas y cómo se distribuyen estas problemáticas son de adultos y necesitan una educación para entender ese contexto. Por lo tanto, la realidad 2.0 y que nosotros nos planteamos es si las redes sociales, Internet, son amigas o son enemigas en la prevención de la autolesión y la conducta suicida. Y cómo debemos de entrenarnos y cómo debemos de capacitarnos y cómo debemos de formar a los espacios educativos, a las familias, a los docentes, desde lo social, desde lo comunitario, para saber detectar a tiempo situaciones de riesgo. Porque la educación es la pieza clave. Si los clínicos debemos de intervenir, es que hemos llegado tarde, es que algo hemos hecho mal en el proceso de prevención desde la escuela y desde las familias. Hemos elaborado diferentes manuales, he podido escribir diferentes manuales con la experiencia sanitaria, con la experiencia de acompañar a miles de personas a lo largo de estos años y a familias, a entornos escolares, académicos, en las investigaciones desde la universidad, desde los coles, desde la clínica, para saber cómo detectar de forma temprana estas cuestiones. Pero el mensaje que quiero lanzar es la importancia que desde la escuela
tiene el poder acompañar a nuestros pequeños, en saber cómo sostener, cómo validar, cómo hacerles sentirse que son importantes, porque no hay factor protector más importante que podáis cultivar, y eso cualquiera de vosotros lo podéis hacer desde hoy, aquí y ahora, es acompañar a vuestros pequeños, a vuestros alumnos, a vuestros familiares, haciéndoles sentirse queridos, escuchados y entendidos. Ese es el mayor factor de protección. Tenemos que aprender a escuchar para entender el mensaje que nos quieren devolver, para entender sus circunstancias, no para arreglarles la vida y olvidar los condicionales, tendrías, deberías. Escuchar cuál es su realidad, sostener, proteger y detectar. Después tener protocolos claros de si detectáis qué debéis de hacer y hacia dónde debéis de dirigirlo, porque ese es vuestro papel. Vuestro papel no es hacer terapia, ni hacer un aspecto clínico. Vuestro papel eminentemente es poder detectar y saber cómo poder acompañar a ese pequeño para que se sienta acompañado, validado, sostenido, pero sobre todo querido. Y a partir de ahí, seguir la secuencia. Pero para eso necesitáis 2 cuestiones. 3. Venga, 4. Primero, formación. Lo segundo, capacitación. La sensibilización os sobra. Y la conciencia o la concientización, que se llama ahora esa palabra que a veces se atraganta, para expresarla, poco a poco la vamos cultivando. Pero sobre todo las 2 primeras, formación y capacitación, necesitáis poder tenerla y debéis de exigirla, porque es vuestra responsabilidad. Es un deber ético, legal y deontológico y de compromiso con nuestros pequeños, porque serán nuestro futuro. Y si no atendemos sus necesidades presentes, no tendremos futuro. Muchas gracias por vuestra atención.